eta gehiago gurekin bizidan zerbait da nazioartetzea eta horregatikan plan berezi bat egiten dugu eta martxan jartzen dugu. Decíamos que la internacionalización ha constituido uno de los ejes principales de actuación del Gobierno vasco durante muchos años, pero no porque se nos hubiera ocurrido a nosotros, sino porque lo que pretendíamos era acompañar a nuestro tejido productivo, a nuestro tejido empresarial, acompañaros en la medida de lo posible, ayudaros y que os ayudarais entre vosotros también una tarea que ya estáis haciendo. Ya la internacionalización no es un elemento que se pone no es un elemento que se pueda poner en duda, sino que es un elemento con el que tenemos que trabajar siempre y con el que tenemos que ir pensando cómo nos vamos a acercar a otros mercados, cómo vamos a trabajar con otras personas, cómo vamos a trabajar con otros agentes y cómo nos vamos a ir ayudando. En los últimos años el impulso que se le ha ido dando, desde luego, es importante, y no solamente en el acompañamiento a determinados elementos de producción, sino que necesitamos además personas que estén bien preparadas, personas que estén bien formadas y con las que tenemos que ir, había metido la pata, perdonadme, personas que tenemos que ir preparando cada vez más para que nos ayuden en esos procesos de internacionalización. Y no solamente, lo decía el Endacari en su presentación, no solamente el tejido productivo se tiene que internacionalizar, también como país Euskadi se tiene que internacionalizar en su conjunto. Bueno, nos asomamos, por tanto, a unas necesidades muy concretas a las que tenemos que ir haciendo frente y para eso nos ponemos en marcha, sin olvidar que somos parte de esa marca que también presentábamos, la marca Basque Country. Bueno, a ver si soy capaz de hacerlo en condiciones ahora. Vale. Bueno, por contextualizar, ¿dónde introducimos el plan de internacionalización empresarial? Seguramente nos habéis visto utilizar este gráfico, que es un gráfico que viene de Naciones Unidas, en la que se habla del desarrollo sostenible y donde se habla de personas, de paz, de prosperidad, bueno, las 5 P's famosas, donde vamos insertando todos nuestros planes estratégicos. Y en la parte de prosperidad, que es la parte naranja, bueno, introdujimos en su momento el plan de industrialización, donde una parte hacía referencia a la internacionalización. Y dentro de la estrategia Basque Country aparece además este plan de internacionalización empresarial. Es ahí donde nos ubicamos, por tanto, en la parte izquierda, en la parte naranja de prosperidad. ¿Cómo vamos a ser como país en los próximos años? Bueno, con esa visión, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que la marca hace referencia a muchas actuaciones, y si vemos desde abajo, evidentemente, tenemos el plan de acción exterior, es decir, la acción más diplomática que realiza el Gobierno, la acción más de embajada internacional, el plan de internacionalización empresarial, que es a lo que hoy nos vamos a centrar o lo que vamos a ubicar, y otros planes sectoriales que pueden estar asociados a cualquiera de las áreas de gobierno que observáis ahí, que pueden ser desde turismo, desde cultura, desde euskera, muchísimos ámbitos, pero a los que además el plan de internacionalización empresarial pretende acompañar siempre. Es decir, no porque nos centremos en empresa no vamos a atender a una empresa de turismo o a una empresa que se dedique a la industria alimentaria o a una empresa que se dedique a cualquier sector. Para nosotros empresa e industria es todo y por tanto este plan va dirigido a cualquiera de los sectores. No hay forma, ¿eh? Si hacemos referencia a cómo nos encontramos en este momento, a la hora de hacer un plan siempre tenemos que analizar cuál ha sido la trayectoria del plan anterior, es decir, el del 12-16. Observaréis que el número de empresas que exportan ha ido creciendo, el índice de exportaciones también ha ido creciendo. En este momento Euskadi se encuentra en un 30% de su PIB en internacional, en exportación. Luego no es un número del que podamos decir que hemos hecho poco. Yo creo que habéis trabajado mucho para llegar a este índice. Comprobamos además que esas empresas que están exportando y están exportando mucho están creciendo alrededor del 18%. Exportan más de 50 millones de euros, el 18% ha crecido. Bueno, creo que son datos que reflejan la trayectoria de estos 4 años y especialmente si hacemos referencia a los datos de 2017, las exportaciones han aumentado, cerrado el año 2017, un 10,8%.
un 10,8% y suponen del conjunto del Estado el 8,6%. Si consideramos que económicamente no llegamos al 6% y que en población no llegamos al 4%, pues llegar a exportaciones un 8 creo que es un número, un 8,6 además es un número muy relevante, es un índice muy relevante que no tenemos que olvidar y que tenemos que continuar trabajando con él. En cuanto a principales sectores exportadores, pues tenemos bienes de equipo en primer lugar, con un 36,4% del total, en semimanufacturas que no son químicas el 21,6% y automóviles el 20,4% del total. Son los tres sectores principales de exportación, sin olvidar el resto. Si atendemos además a la evolución de cómo, no hay forma de que acierte con esto, a la evolución de nuestras exportaciones por países, bueno, veréis que todavía Europa constituye para nosotros un lugar muy importante de exportación y veréis Reino Unido, Alemania, Francia, Italia aparecen como los principales países a los que se exporta en estos momentos, sin olvidar que Estados Unidos, que países más lejanos, Estados Unidos, China, India, bueno, siguen siendo lugares a los que seguís exportando y lo hacéis bien, pero Europa sigue siendo un lugar muy importante y si se analiza, desde luego, la parte azul es casi la más importante. Por tanto, tenemos que atender muy bien a lo que está ocurriendo. Hau da, kontutan izate baldin badegu, hazkundea zein izan da, esaten genuen une honetan 30% gutxi gora bera esportatu egiten degula, aurreko urtea itxita 17koa, 10% baino gehiagoa hasi direla gure esportazioak, eta ikuste baldin badegu nora joaten ari geran, oraindik ere Europa izaten da guretzako garrantzitsuenetakoa. Alemania, Britania Handia, Frantzia, Italia dira gehien jasotzen dutena gure esportazioak. Ahaztu gabe, noski, Estatu Batuak, Txina, India, baita ere guretzako merkatu garrantzitsuak direla. Horregatikan eta guzti hau kontsideratuz, gogoratuko duzue aurreko legealdian iriki genuela Munitzen gure bulegoa, Espriko bulegoa zerbitzuak emateko. 2015ean iriki genuen eta aurreko urtean, 2 urte ondoren handitu behar izan genuen. Beraz ikusten da, benetan zerbitzua ematen ari dela eta badala merkatu garrantzitsu bat. Aurreko urtean Londresen iriki genuen gure bulegoa, Britania Handiak hartzen ari duen garrantzia, eta gainea, ez zegoen horrela pentsatuta, ez genduen adostu beraiekin, baina Brexita dela eta baita ere han egotea oso garrantzitsua da guretzako, jakiteko zer gertatzen ari den. Eta baita ere aurreratu behar dizuet, hori ikusita, aurten Italian Milanen irikiko degula bulego bat. Abrimos Alemania en el 15, tuvimos que aumentar su capacidad dada la demanda que se estaba produciendo. El año pasado abrimos Londres para atender el mercado del Reino Unido y este año, os adelanto que hacia junio, antes de verano, abriremos Milán para atender al mercado italiano. ¿Y por qué queremos atender el mercado italiano? Pues porque en muchos aspectos es similar en cuanto al desarrollo económico, en cuanto al tejido productivo, a lo que es Euskadi, con industria importante en aeronáutica, en automoción, en máquina herramienta también, en sectores en definitiva que son los que hemos considerado estratégicos para Euskadi y donde además ya tenemos una alianza previa en el sector de la industria alimentaria con Lombardía y donde observamos que también hay capacidades, es decir, no solamente en los 3 ejes estratégicos de la RIS3, sino que además tenemos capacidades en otros ámbitos que hemos considerado de nicho, como está siendo la industria alimentaria, donde estamos presentes en un proyecto muy importante y donde Lombardía está siendo un aliado primordial. Por tanto, Italia va a ser nuestro próximo destino, sabiendo que esos son nuestros mercados prioritarios en estos momentos. Si observáis, además, hemos definido cuáles van a ser nuestras prioridades de acción a lo largo de esta legislatura, a lo largo de este plan. Tenemos los países que definimos como prioridad 1, donde observáis que tenemos ahí Italia y Reino Unido, donde queremos poner un especial foco. En prioridad 2 tenemos a Francia,
donde queremos también incidir un poco qué es lo que está ocurriendo, cómo podemos trabajar con una mayor intensidad y donde, como países de exploración, tenemos todo lo asociado al sudeste asiático. Analizamos un poco Corea, Japón, también Emiratos, qué es lo que está ocurriendo. Bueno, eso es un poco la clasificación de lo que tenemos, sin olvidar que dentro de la prioridad 1, tal como os decía, evidentemente tenemos ahí China, México, Estados Unidos, países donde ya estamos y donde queremos seguir estando presentes por la importancia que tienen para nuestro sector productivo. Este sería un poco el mapa que queremos atacar a lo largo de esta legislatura, en base, quiero insistir, a esos datos que teníamos en la transparencia anterior. ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde están nuestras empresas en estos momentos? ¿Hacia dónde se está exportando? ¿Dónde hay plantas productivas y dónde hay oportunidades? No quiere decir que no existan oportunidades en otros lugares, pero un país pequeño se tiene que focalizar en áreas de especialización y también en mercados. Y por eso queremos también focalizarnos en estos mercados que son importantes. Os doy un par de datos. En estos momentos en Euskadi tenéis, entre todas las empresas, 1.224 implantaciones exteriores. Para un país de 2.200.000 habitantes, pues no está mal. Tenéis oficinas comerciales, además, bueno, pues otras muchas. Por tanto, bueno, yo creo que es un ámbito en el que tenemos que hacer una especial incidencia y veréis que este plan de internacionalización, además, lo que pretende no es solo focalizar áreas y focalizar países, sino además especializarnos y tratar de dar unos servicios un poco mejores de lo que estamos dando en este momento. Un poco mejores y con un valor añadido diferente. Hacer algo diferente según lo que nos estáis pidiendo en estos momentos. ¿Cuál ha sido el efecto de la crisis en la internacionalización? Pues muchos han pensado que era el momento de internacionalizarse, y lo hablábamos en la legislatura pasada. Una internacionalización tiene que ir precedida de una planificación muy adecuada y, al mismo tiempo, la presencia en mercados fuera de los mercados domésticos hace que soportemos la crisis un poquito mejor que aquellos que están únicamente en mercados domésticos, y se ha visto a lo largo de toda esta crisis. Además de diversificar en productos, hay que diversificar en mercados para no tener, y perdonadme la expresión, todos los huevos en la misma cesta. Hay que tratar de estar bien ubicado para poder, bueno, pues mercados que están creciendo, estar presente, y que soporten la situación de mercados que pueden estar decreciendo en unos determinados momentos. Y para eso, ¿cómo vamos a afrontar este plan? Pues lo primero que hemos hecho, como siempre hacemos en cualquier actuación, y lo hacéis vosotros, es ¿qué hacen los demás? ¿Qué hacen los mejores? ¿En quién nos fijamos? Bueno, pues en nuestros compañeros, competidores en otros muchos países, que pueden ser países y pueden ser regiones de primer nivel en las que nos queremos mirar o que tienen actuaciones similares a las nuestras. Y cuando asumimos ese benchmarking, pues bueno, nos hemos fijado en todos esos. ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo actúan? ¿Qué tipo de servicios pueden dar? Y no solo eso, sino nos pueden servir como aliados a la hora de presentarnos en otros mercados que no sean europeos. Bueno, pues porque sepáis también dónde nos hemos fijado y en qué espejos nos hemos mirado. Básicamente nos hemos centrado en esos países y en esas regiones para asumir las actuaciones que después el viceconsejero Javier Zarraonandia os explicará. ¿Y a qué retos pretendemos responder? Pues a 3 tipos de retos. A retos en el marco internacional en general, a retos que tenemos que hacer frente como empresas y a retos que tenemos que hacer frente como instituciones. No nos queda otra. En el momento actual, siendo esa actividad estratégica y sabiendo que algo tenemos que hacer y algo tenemos que acompañar todavía, desde Euskadi tenemos que asumir todos esos retos. ¿Qué está ocurriendo en el comercio internacional? ¿Cómo se está moviendo en los mercados que son emergentes o ya no sé ni si son emergentes en este momento? Porque ya China, India, Brasil, ya no sé si son emergentes o ya han emergido. Bueno, son países en los que desde luego los crecimientos son muchísimo mayores que los nuestros. ¿Qué incertidumbres se están dando en mercados algo más cercanos? Bueno, ¿qué tipo de conceptos se están moviendo? Tenemos temas de tecnología, temas de otros tipos de innovaciones. ¿Qué modelo energético tenemos? ¿Qué ventajas competitivas tienen los demás que nosotros no tenemos? ¿Cómo hacemos frente a todo esto? En definitiva, analizar un poco el marco internacional en el que nos movemos
no solamente en general, que también, sino asumiendo todos estos retos luego ya por países en los que hemos tratado de focalizar nuestra actuación. Para las empresas vascas y sobre todo, permitidme que me centre en las más pequeñas, en las pymes. Las grandes que probablemente estéis aquí, pues más que igual acompañaros en determinados momentos, nos acompañáis vosotros. Pero bueno, es una actuación que agradecemos especialmente. Pero además, aquellas que no han hecho internacionalización o están iniciándose tienen una serie de retos, como es el de consolidar ese salto cualitativo a nivel internacional. Bueno, tener información, conocimiento de a dónde van, en qué condiciones, con qué compañeros de viaje, qué riesgos tienen los mercados a los que van a hacer frente, qué personas van a necesitar, si las tienen que contratar de forma particular o si las pueden compartir. Bueno, hay una serie de retos que nuestra pyme tiene que hacer frente, sabiendo que no todas tienen que estar presentes en todos los mercados ni todas tienen que hacer internacionalización. Pero sí quizás saber qué estáis haciendo las grandes para acompañaros en las actuaciones que estéis llevando a cabo. Y como administración pública, pues nos toca mantener la internacionalización ahí en el frente de nuestras actuaciones, tener un liderazgo desde el punto de vista de que se nos vea como país que también queremos ser internacionales, y evolucionar hacia unos apoyos, un marco de apoyo que sea más especializado, más adaptado a las necesidades del momento y que seamos capaces también de evolucionar en función de que evolucionan todos los mercados y lo que vosotros nos demandáis. Y además, bueno, pues que consigamos, esa última también es muy interesante, la de superar las limitaciones presupuestarias que hemos tenido hasta el año pasado, a ver si somos capaces de ir incrementando dotaciones presupuestarias y mejorando también esos apoyos que vamos a dar. Y ese es, más o menos, como todo plan, tiene que tener sus recursos económicos y si sumáis los datos son aproximadamente 94 millones de euros lo que se va a dedicar en ayudas directas a lo largo de estos 4 años, 17, 18, 19 y 20, tratando de incrementarlos, aunque no sea mucho, incrementarlo cada una de las dotaciones y dividida por actuaciones que vamos a llevar a cabo, haciendo especial hincapié, y lo veis, en los servicios que vamos a dar con nuestra red exterior y las personas que tenemos que formar para las necesidades que tenéis. En muchas ocasiones nos habláis de temas tecnológicos, no tenemos personas suficientes, no están bien formadas. También la internacionalización requiere una formación especial y ahí también queremos hacer un hincapié. Llevamos tiempo trabajando tanto con esas becas de internacionalización o de comercio internacional, como se las denominaba antes, o las Global Training, que son ese entrenamiento que se hace en vuestras empresas en otros lugares o en otras empresas que no son con implantación vasca, pero que permiten tener un conocimiento de lo que está ocurriendo en un determinado país. Bueno, estos son más o menos las actuaciones que vamos a llevar a cabo y puesto el marco de nuestras prioridades, sin olvidarnos la importancia de que vamos como país, vais como empresas, pero vamos como país, que somos parte de una marca en su conjunto y después lo comentará Javier, sin olvidarnos que esa marca Basque Country está detrás de todo esto y que nos gustaría que en esa presencia internacional también la llevaréis con vosotros, evidentemente, que sea una marca compartida, que sea como las actuaciones que tenemos público-privadas, también la marca sea parte de todos. Y sin más, le voy a pasar la palabra a Javier para que nos dé un poco ya los detalles de lo que es el plan. Una vez puesto el marco de actuación, los detalles se los voy a dejar a él. Eskerrik asko, Arantxa. Bueno, como ha comentado la consejera en su intervención, desde luego queda claro que la internacionalización es un factor clave para la competitividad de la industria vasca. Para ello, para apoyar la competitividad, hemos elaborado este plan de internacionalización empresarial que recoge 8 ejes estratégicos y en los cuales recogemos también 30 iniciativas de actuación concretas. Voy a pasar a explicaros brevemente los 8 ejes y las iniciativas. El primer eje de actuación sería la prestación de servicios de valor añadido. Queremos aportar una nueva cartera de servicios de valor añadido desde el acercamiento a las empresas. Esto es una constante en nosotros desde el inicio, desde ya la pasada legislatura, y queremos seguir muy cerca de las empresas. Queremos acompañaros, haceros un acompañamiento personalizado, dando servicios a medida en función de las necesidades de cada una de las empresas y de su perfil.
Las necesidades son diferentes, por eso hemos hecho una segmentación de empresas y de clientes. Es diferente la necesidad de una empresa que inicia su proceso de exportación y de internacionalización, es diferente si esta es una empresa tradicional o es una startup, o si por el contrario es una empresa ya exportadora acostumbrada a pelearse en mercados internacionales. Por tanto, para cada una de estas empresas prestaremos servicios absolutamente personalizados y con un acompañamiento pues, total e individual. Además de esto, priorizaremos sectores. La priorización de sectores es un instrumento de eficacia en la utilización de recursos públicos y con mayor eficacia queremos incrementar también el impacto de nuestras actuaciones. Como sabéis, tenemos la estrategia de especialización inteligente y tenemos detectados ya 3 áreas como prioritarias, que son las áreas de fabricación avanzada, energía y el área de biociencias, salud. Además de esto, también dedicaremos especial atención a territorios de oportunidad, como son alimentación, ecosistemas, medio ambiente o hábitat urbano y construcción. Política de países prioritarios, lo comentaba la Sailburu. Somos un país pequeño y tampoco no podemos abarcar todos los mercados. Por eso, para conseguir una mayor eficacia, para ser más eficientes, vamos a priorizar los mercados y los países. Hemos definido países de prioridad 1, 2 y 3. La prioridad 1 será para aquellos países y mercados que para nosotros son prioritarios debido a la relevancia existente en cuanto a las relaciones comerciales entre este país, este mercado y Euskadi, debido a la dimensión del mercado, debido al número de implantaciones existentes o al potencial de futuro del mismo. Como prioridad 1 quedan definidos en Europa Alemania, Italia y Reino Unido y, además de estos, China, México y Estados Unidos. Como prioridad 2, aquellos países y mercados en los que ya existe presencia vasca, pero además requieren de una atención especial. Una atención especial debido a las relaciones existentes y al potencial existente también en estos mercados. Ahí recogemos Francia, Brasil, Rusia, India y Colombia. Y como prioridad 3, los que definimos como mercados a explorar. Países con alto potencial de crecimiento que merecen una especial atención. Buscamos generar información y conocimiento e identificar oportunidades para nuestras empresas. Aquí, como comentaba la Sailburu, pues quedan países de Oriente Medio, Marruecos, Japón, Irán, Corea, Emiratos. Bien, como punto 4, importante la cooperación empresarial. En Euskadi, más del 90% de las empresas sois pymes. Las empresas tenéis un tamaño pequeñito y cuando salimos al mundo todavía nos damos cuenta más de este hecho. Competimos con gigantes. Por eso necesitamos impulsar la colaboración entre las empresas vascas. Necesitamos tamaño. Para ello impulsaremos la colaboración en prácticamente todos los programas del área de internacionalización, en el Global EIAN, en el Gauzatu, a través de proyectos de colaboración de empresas tractoras con cadena de valor, en el Elkartzen, programa Cluster, etcétera. Fundamental la colaboración empresarial. Y como un gran ejemplo de colaboración entre empresas, yo pondría la iniciativa de plataforma de licitaciones. Es un ejemplo de colaboración entre empresas y además es un ejemplo de colaboración intersectorial. A través de la plataforma de licitaciones hemos identificado proyectos en México, en Argentina y en Colombia. Han participado con nosotros Aclima, Eraikune y el clúster de movilidad. Hemos logrado un book de 40 empresas vascas para colaborar en el proyecto y para participar en concursos y en licitaciones internacionales. Fruto de este trabajo, tenemos ya un proyecto ganador, una empresa, ITAC, que tenemos aquí a Ricardo, que nos explicará la iniciativa y la experiencia. Se trata de un proyecto de gestión integral de aguas urbanas, sistemas de drenaje urbanos, en Colombia, en Tumaco y en Huapi, un proyecto financiado por el Banco Mundial en el marco del plan Todos Somos Pacífico. Por tanto, un buen ejemplo de colaboración entre empresas y entre clústeres. También
queremos destacar la figura de los agentes colaboradores. Queremos intensificar nuestra colaboración con estos agentes a los que consideramos colaboradores clave. Estamos pensando en cámaras de comercio, en clústeres, en agencias de desarrollo o en otras organizaciones colaboradoras. Estamos convencidos de que nos pueden aportar servicios de mucho valor añadido. Servicios como formación en internacionalización, organización de ferias y misiones internacionales, elaboración de planes de internacionalización para empresas, diagnósticos, tutorización personalizada, etcétera. Articularemos una colaboración con estos agentes, bien vía convenios directos, convenios de colaboración o en casos a través incluso de concurrencia competitiva. Pero sí quiero destacar especialmente que para nosotros es muy importante la colaboración con las cámaras de comercio. Les vemos como grandes aliados del Gobierno vasco para desarrollar este plan conjuntamente. Y como punto séptimo del primer eje, la adaptación de los programas. Realizaremos una evaluación constante de nuestros programas. Adaptaremos permanentemente el Global Leyen, el Gauzatu, el Elkartzen, los convenios con las cámaras. Y en base a esta evaluación, incluso cuando lo veamos necesario, sacaremos nuevos programas. De hecho, ya este año 2018 lanzaremos el nuevo programa Sakondu para apoyar a las empresas ya exportadoras, a las empresas que exportan más del 50% de su facturación. Bien, segundo eje, inteligencia competitiva, muy importante. Crearemos una nueva unidad de inteligencia competitiva. Una de las principales barreras identificadas por las empresas a la hora de abordar el proceso de internacionalización es la carencia de información para la toma de decisiones. Nosotros como Gobierno disponemos de muchísima información de carácter social, política, económico-empresarial, estadística, etcétera. Lo que queremos es analizar toda esta información con un doble objetivo. En primer lugar y fundamental, facilitar a las empresas información de alto valor añadido sobre oportunidades de negocio o sobre problemas y dificultades para la toma de decisiones. Y segundo objetivo, a nivel interno, para nosotros, para la Administración, a través del análisis de toda esta información podremos evaluar mejor nuestros planes, nuestros programas, nuestras políticas y nos ayudará también a tomar decisiones como, por ejemplo, apertura o cierre de oficinas o definición de países prioritarios. Por tanto, importantísimo facilitar información de alto valor añadido para la toma de decisiones correctas. Buscaremos alianzas de conocimiento y elaboraremos un mapa de aliados estratégicos para colaborar con esta unidad de inteligencia competitiva. Estamos pensando en agentes como universidades locales o extranjeras, agentes como Orquestra, entidades financieras globalizadas o agencias gubernamentales, que pueden ser estatales o regionales. Además, finalmente, a través de esta unidad de inteligencia competitiva, intensificaremos también nuestra relación con la Unión Europea para maximizar el trabajo conjunto y la participación en programas europeos y también, por qué no decirlo, para maximizar la obtención de recursos provenientes de la Unión Europea. Tercer eje, red exterior. A día de hoy tenemos presencia, como Gobierno vasco, presencia física en 14 países. Como punto primero queremos reforzar esta presencia, incremento de recursos y de las personas que tenemos, sobre todo en los países prioridad 1, y además refuerzo también de los perfiles profesionales de nuestro equipo. Además de esto, además del refuerzo, ampliaremos la red. Como ya ha anunciado la Sailburu previamente, el año pasado abrimos Londres, UK, y este año abriremos Milán. Mejoraremos nuestra red de consultores. A través de consultores llegamos a 70 países, allí donde no tenemos presencia física. Estableceremos una política de relaciones bilaterales con regiones prioritarias para la internacionalización empresarial del País Vasco. Y finalmente, muy importante también, intensificaremos la labor de diplomacia corporativa empresarial para conseguir el acceso a relaciones y a contactos de alto nivel. Hay ocasiones en las que el Gobierno os puede ayudar a acceder a ciertos contactos a los que las empresas no podéis llegar. Bueno, pues intensificaremos esta labor porque creemos que os puede servir de muchísima ayuda. Punto 4, o eje 4, capacitación de las personas.
Queremos promover capital humano especialista en internacionalización adaptado a las necesidades vuestras, de las empresas. Para ello, como eje fundamental, la capacitación de los jóvenes. Tenemos dos iniciativas importantísimas, como son el programa BEINT, con 100 plazas y una duración de 2 años, con formación y prácticas en empresas, con el objetivo de formar a jóvenes vascos en internacionalización empresarial. Y el programa Global Leyan, con una duración de 6 meses, Global Training, perdón, con una duración de 6 meses y 400 plazas, con el objetivo de ser la primera experiencia internacional para universitarios y estudiantes de FP. Anunciaros que las dos convocatorias están abiertas en este momento. El Global Training pasó por Consejo de Gobierno el pasado martes y, por tanto, las dos convocatorias están abiertas. En ambos casos daremos un salto cualitativo en cuanto a la calidad y a los programas de la formación e incrementaremos el número de empresas colaboradoras para las prácticas. Seguiremos con la incorporación de profesionales a través del programa Profex, de profesionales compartidos para aquellas empresas pequeñas que no pueden disponer de profesionales de internacionalización en exclusividad, el programa Landhome para repatriar talento de jóvenes vascos expatriados y la atracción de talento internacional, cómo no. Y seguiremos con la formación especializada para profesionales a través de la consecución de perfiles especializados en internacionalización, la organización de Executive Masters, etc. Eje quinto, financiación. En materia de financiación me gustaría destacar 3 actuaciones principales. En primer lugar, reforzaremos el programa Gauzatu Implantaciones Exteriores. En segundo lugar, elaboraremos un mapa de instrumentos financieros para la internacionalización, para que podáis tener la foto global de las herramientas de las que disponemos. Y en tercer lugar, facilitaremos el acceso a instrumentos financieros existentes para apoyar implantaciones y compras de empresas en el exterior. Porque oímos mucho el que vienen de fuera y nos compran, pero también nosotros salimos y compramos. En el año 16 hubo 90 adquisiciones de empresas en el exterior por parte de empresas vascas. Por tanto, desde el Gobierno apoyaremos este tipo de operaciones con todas las herramientas de las que dispongamos. Eje 6, reorganización institucional. Si me permitís, lo voy a dejar para el final porque es un eje clave y luego veréis por qué. 7, coordinación del sistema vasco. Aquí también quiero destacar 3 iniciativas. En primer lugar, continuaremos con la dinámica de coordinación interinstitucional en el Consorcio Vasco de Internacionalización, en el que estamos el Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales y las cámaras de comercio. Estamos impulsando iniciativas conjuntas como el Mundura Begira, un catálogo unificado de programas, evaluación de políticas de apoyo a la internacionalización o la administración integrada. Por tanto, coordinación entre las instituciones, como no puede ser de otra manera. Nos coordinaremos también con el equipo de SPRI de Invest in Basque Country. Muy importante la coordinación entre la Agencia de Internacionalización e Invest. De hecho, toda la red exterior funcionará como antena para lo que es atracción de inversión para Euskadi. Y finalmente, como no, coordinación con la estrategia Basque Country 2020, aprobada desde el Lehendakaritza, en la cual se enmarca este plan de internacionalización empresarial. Y como eje octavo, imagen y comunicación. Aquí deciros que cada vez que salimos al exterior es evidente que siempre decimos lo mismo, los mejores embajadores de Euskadi sois las empresas. Se nota y se agradece la seriedad y el trabajo bien hecho. Y en ese sentido aprovecho la ocasión para agradeceros vuestro trabajo. Conjuntamente, empresas, Gobierno vasco y todos los agentes colaboradores, a través de este plan de internacionalización, trabajaremos para reforzar, más aún si cabe, la imagen y el prestigio de la marca Euskadi Basque Country. Y si me permitís, vuelvo al eje 6, el de la reorganización institucional. Todo esto que os he contado lo queremos hacer básicamente impulsándolo a través de la nueva Agencia Vasca de Internacionalización. Hasta ahora, en el departamento hemos tenido 2 equipos, el equipo internacional de SPRI, por un lado,
y la Dirección de Internacionalización en la CUA. Bueno, hemos decidido fusionar los dos equipos en un único ente, porque estamos convencidos de que a través de esta fusión, de esta unión, vamos a conseguir mejor coordinación, vamos a conseguir grandes sinergias y vamos a conseguir ser más eficaces. Vamos a conseguir con los mismos medios y recursos llegar mucho más lejos y dar mejor servicio. Por tanto, la nueva agencia, Basque Trade and Investment, será el brazo ejecutor del departamento para llevar a cabo todo este plan. Todo lo que os he contado de servicios de valor añadido, la unidad de inteligencia competitiva, el refuerzo de la red exterior, la formación, la marca Basque Country, lo llevaremos a cabo a través de la agencia incardinada dentro del grupo ESPRI. Aprovecho la ocasión para anunciar que la responsable de la agencia será Ainhoa Ondarzábal, que nos acompaña aquí en la mesa. Y por mi parte, nada más. Si tenéis alguna duda en cuanto a alguna de las iniciativas, por supuesto, estamos a vuestra entera disposición, o ahora, o en el café posterior, o cuando queráis, estamos a vuestra entera disposición. Voy a ceder la palabra a Ricardo García, director de la empresa ITAC, que nos explicará la iniciativa de multilaterales y la experiencia de la empresa ITAC. Eskerrik asko. Egunon denoi. Gracias, Javier. ¿Veis? Sí. Bueno, voy a tratar de presentar un poco pues cómo nos ha ayudado la plataforma de licitaciones a conseguir un proyecto durante este año. Primero voy a presentar un poco nuestra empresa. Bueno, aquellos que no nos conozcáis, pues somos una empresa de consultoría que nos dedicamos a consultoría financiera para el desarrollo de infraestructura. Lo que hacemos es un poco estructurar financiación para todos estos proyectos en países emergentes, para los cuales las necesidades de financiación de proyectos son mucho mayores de lo que se puede conseguir por el sector público, por los multilaterales, ¿no? Trabajamos para todas las entidades multilaterales, para el Banco Mundial, el BID, el Banco Africano, el ADB, en fin, para todos ellos, y nos dedicamos sobre todo a los proyectos de infraestructura, ¿no? Agua y saneamiento, transporte, energía, telecomunicaciones y, bueno, y también para la parte financiera, ¿no? Bancos centrales. Por ejemplo, ¿de qué hacemos exactamente, no? Pues en Filipinas pues hemos hecho mecanismos financieros para el desarrollo de la red de saneamiento y tratamiento de aguas de toda la parte de Metro Manila, que es una zona grande y bueno, no había dinero para todos los municipios. En la India pues hemos hecho la estructuración también financiera para el desarrollo de las centrales solares, termosolares en una región. En Oriente Medio pues hemos preparado la reestructuración y la entrada de capital a una compañía de ferrocarriles, también que era pública, ¿no? Hemos reestructurado la compañía energética eléctrica de Nigeria, dividirla y prepararla también para que entren socios privados y aquello empiece a funcionar. Y pues más recientemente, ¿no?, hemos entrado en Perú para 3 operadores de servicios de agua, prepararles sus planes de negocio, sus planes de inversiones, para que todos estos organismos multilaterales pues puedan hacer sus inversiones y también atraer capital privado, ¿no? Como veis, hemos sido un poco de izquierda a derecha, ¿no? Estábamos muy centrados en el modelo anglosajón, ¿no? Y por eso, digamos, trabajábamos en zonas más hacia Oriente Medio, y teníamos un poco la asignatura pendiente de volver a América Latina, y para eso pues pedimos la ayuda de la plataforma, ¿no? Entonces, en el siguiente pues os voy a enseñar un poquito cómo fue el proceso, ¿no? Todo esto yo creo que fue bastante rápido y exitoso. Gracias.
gracias. Poco yo creo que fue en abril, cuando fue la presentación de la plataforma. Entonces, bueno, pues nosotros nos inscribimos y pues dentro de la inscripción a la plataforma, pues un poco uno dice su perfil, en fin, a qué nos dedicamos, pues agua, saneamiento, energía, tal, y la estrategia, ¿no? Y dijimos, bueno, pues queremos entrar en América, queremos volver a Colombia, hacía 30 años casi que no hacíamos un proyecto en Colombia y creemos que es un sector, es una región que va a crecer mucho. Y bueno, entonces la plataforma, que también está centrada en Colombia, entre otros países, pues un poco hizo la primera identificación de proyectos, en fin, nos envía una serie de licitaciones posibles mucho antes de que empiecen a licitarse, ¿no? Bueno, nosotros nos apuntamos a algunos de ellos, entre ellos el de Tumaco y Guapi, pues este nos puede interesar. Y también, como parte de la estrategia un poco de la plataforma, pues hubo una visita a Colombia y entre ellos se visitó a Tumaco y creo que estuvisteis con las autoridades municipales, ¿no? Con lo cual, pues ya es una primera muestra de interés. Oye, pues hay empresas vascas que están interesadas en esto, tienen este perfil, en fin, ¿no? Bueno, nosotros también dijimos, bueno, pues vamos a seguir adelante, nos pusimos de acuerdo, pero necesitamos un socio local. Nosotros no tenemos socio en Colombia que sepa de estos temas de agua y saneamiento, ¿no? A través de la red de la SPRI, nos presentaron una serie de posibles candidatos, hablamos con ellos, identificamos. Entre ellos seleccionamos una, que yo creo que era la que más adecuada, Conindra. Conindra es una empresa de Medellín que, bueno, es pequeño operador y también hace consultoría, en fin. Y, bueno, pues hubo ahí una buena conexión y decidimos hacer la oferta, ¿no? Presentarnos conjuntamente, ¿no? Hicimos un acuerdo con ellos, preparamos una expresión de interés. Bueno, pues al banco le gustó, nos puso en la lista corta. Volvimos a hablar con ellos, preparamos la oferta, de nuevo nos pusimos en contacto con las personas que llevan la plataforma, hemos presentado eso, yo creo que ellos otra vez hicieron un poco el seguimiento de la oferta, hablaron con los responsables del proyecto allí, bueno, y como resultado, bueno, pues nos adjudicaron el proyecto, ¿no? Pues yo creo que es un éxito. Todo esto, yo creo que la presentación de la plataforma fue en abril. La visita a Colombia creo que la hicisteis en julio, por ahí, y en fin, las presentaciones de septiembre y la adjudicación pues fue en diciembre, con lo cual pues ha sido un caso pues bastante rápido para el proyecto de, como ya sabéis, el proceso de evaluación que llevan estos proyectos, que normalmente son 2 años, ¿no? Y que yo creo que también sin la plataforma pues no podríamos haberlo hecho, ¿no? Y bueno, esto es un poco el proceso y os voy a contar un poco de qué se trata el proyecto, ¿no? Se marca dentro del Plan Pacífico, que ya os ha mencionado Xavier, que es un poco pues la estrategia posconflicto, ¿no? La zona del Pacífico es digamos la más abandonada, o entre esa y la Guajira, ¿no? Son las 2 zonas más abandonadas de Colombia, donde bueno, pues hay bastante marginación, ¿no? O sea, son muy aislados, en fin, pobreza y, por supuesto, una carencia total de infraestructura, ¿no? De la infraestructura ya de la más básica, ¿no? Por ejemplo, de los 2 sitios, Tumaco y Guapi, a Guapi no hay carretera. Hay que ir en barco o en avión. Tumaco sí tiene una carretera. Y entonces se trata, bueno, pues de crear, bueno, pues mejorar eliminar las brechas sociales, ¿no? Y un desarrollo económico, ¿no? En la integración económica y un poco, ¿no?, desarrollar la competitividad de estas zonas que, bueno, que hay cosas muy interesantes que se pueden hacer ahí. Y, por supuesto, mejorar la seguridad pública, ¿no? La zona posconflicto, ahí todavía quedan bastantes cosas que ya se eliminaron o creíamos que se habían eliminado de Barranquilla y por ahí, y aquí todavía sigue un poco estas cosas, ¿no?
Y bueno, concretamente el proyecto de qué se trata, bueno, pues ahí veis, no sé si se ve ahí, Tumaco y Huapi, ¿no? Esto es la frontera con Ecuador ya, ¿no? O sea, es, digamos, la zona de la esquina de la zona más marginada. Es una ciudad, son ciudades que están a la desembocadura de los ríos y bueno, pues en una especie aprovechando los recursos. Son ciudades históricas, en su tiempo fueron puertos, en fin, ¿no? Y lo que, como ya conoceréis, lo que habéis estado por esta zona de América, pues allí no hay alcantarillas para aguas de lluvia como hay aquí. Ahí el agua corre por las calles y, bueno, si hay mucha pendiente, pues se lleva a los coches, ¿no? Cuando llueve mucho. Y estas zonas que son más planas y que mucha gente conecta el agua, digamos, el agua de sus tejados al saneamiento que existe únicamente para las fecales, pues saltan las alcantarillas, sale el agua afuera, en fin, y bueno, pues todo esto, ¿no? Entonces cada vez que llueve, pues están todos un poco removiendo el agua por las calles, ¿no? Se trata un poco de hacer un proyecto piloto para estas dos ciudades. Tumaco tiene 100.000 habitantes, Huaco tiene unos 15.000, 20.000, con una serie de acciones de tipo de, bueno, pues recoger el agua de lluvia en aljibes, hacer drenajes urbanos, biofiltración, en fin, volver a aislar las aguas pluviales de las fecales, una serie de acciones que con ello se planifica, hacemos una guía y con esto se podrá replicar en toda la zona del Pacífico, ¿no? En definitiva, se calcula que las necesidades de saneamiento en esta zona son del orden de 8.000 millones de dólares y bueno, es un poco a planificar para hacerlo de manera rápida y que la gente ya pueda invertir con un plan que no tengan que cada vez repetir lo mismo. Y bueno, este es un poco el proyecto. Empieza en febrero y esperamos terminarlo del orden de 8 o 9 meses. Y bueno, eso, yo creo que eso es todo. Aparte de, bueno, he puesto ahí unas fotos de, bueno, aparte de las zonas marginales, pues es una zona turística, ¿no? Hay pues, observación de ballenas, pues playas y hay pues las olas del Pacífico para el que le guste el surf, que también son bastante majas. Y un poco hacia estas cosas quieren ir, pero para eso tienen que crear la infraestructura. Y bueno, pues nada más. Bueno, pues para terminar, bukatzeko eskerrak eman Ricardori esplikazioagatikan eta gogoratu aurkeztu genuela marka, guretzako guztiontzako 4 urte hauetan gure marka izango dena eta horretara jarriko ditugu baita ere gure baliabideak. Eta, bueno, zerbait esatearren aipatuko nuke alde batetik nahi degula, o ikusi duzuela, especialización en áreas y especialización en mercados, priorización en cualquier caso. Creemos que nos tenemos que especializar, no podemos ni ser buenos en todo ni estar presentes en todas partes. Nos tenemos que focalizar y buscar los nichos donde tenemos oportunidades. En segundo lugar, coordinarnos entre vosotros a través de los clústeres y nosotros institucionalmente con cámaras y diputaciones, como ya lo estamos haciendo, y a eso también le vamos a dar importancia. Y después, bueno, pues hacer una serie de misiones de trabajo en las que, como se ha visto en este caso, cuando hemos estado en Colombia en junio, acompañados por el Lehendakari, pues también dan resultados y vamos a continuar también haciéndolo muy especial, muy focalizado y con unas actuaciones muy concretas que nos permitan, pues bueno, ayudaros y continuar creciendo como país. Eta hauxe da dana, eta zuen bueno, galderetara galditzen gea, zerbait ez badugu oso ondo esplikatu edo argitasunen bat nahi baldin baduzue. Eskerrik asko. En plan vasco no hay preguntas. Bueno, como ya sabéis quiénes estamos aquí y cada uno más o menos las responsabilidades que tenemos, pues estamos a vuestra disposición cuando queráis, ahora, después o en cualquier momento. Eskerrik asko.